Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Alt Meet, el podcast donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la tecnología, ya sea directa o indirectamente. Y en este caso tenemos a Julio Sánchez, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Donde vamos a hablar en este podcast o en este episodio sobre salud digital, que creo que es un tema bastante interesante y yo te he visto por LinkedIn, a ti, Julio, te he visto hablar bastante del tema, que estás actualmente en Telefónica. Y bueno, como siempre me gusta empezar porque, a ver, yo conozco un poco lo que ponéis en vuestros perfiles, pero creo que eres tú mejor el que te vas a presentar que yo. Así que, preséntate para quien no te conozca. Muy bien, pues nada, Fernando, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme aquí al podcast a hacer esta entrevista. Pues sí, como dices, pues mi nombre es Julio Jesús Sánchez García y yo pues trabajo en Telefónica, y dentro de Telefónica pues estoy trabajando ya hace bastante tiempo, más de una década, en temas de salud digital. Esto vamos a ir hablando a lo largo de la entrevista de lo que es la salud digital, pero una actividad que realiza Telefónica pues de cara a sus clientes, en mi caso más las empresas, las administraciones públicas, y que bueno, pues luego me ha ido dando pie a participar en este mundo de la salud digital. Bueno, participo también como miembro de la junta directiva en la Asociación de Salud Digital, y en algún que otro foro también relacionado con esto, por ejemplo con el colegio de ingenieros. Pero bueno, yo fundamentalmente pues soy ingeniero de telecomunicaciones. Esto de ser ingeniero de telecomunicaciones y adentrarte en el mundo de la salud digital tiene siempre un cierto hándicap, porque no eres médico, ¿no? Yo no soy médico, yo soy ingeniero, pero que estamos ahí, bueno, pues aportando nuestro granito de arena desde la tecnología, pues precisamente para que esta transformación digital de la sanidad sea posible. Y como te digo, pues desde Telefónica llevo 11, 12 años en esta labor. Sí, además, ¿qué vamos a hablar un poco en este episodio? Pues vamos a hablar de qué es la salud digital, vamos a hablar de casos que ya hemos hablado en otros episodios, como por ejemplo la importancia de la ciberseguridad, por ejemplo en hospitales, el tema de la pandemia, cómo ha afectado esa salud digital, también la telemedicina, que son temas muy interesantes, y un poquito avances que podemos ir viendo en el mundo de la salud. Es decir, porque al final la tecnología avanza para todo y para nuestra salud también. También he visto que tienes algunos libros, que no sé cuántos tienes ahora mismo. ¿Cuántos Bueno, tienes? uno. En Uno. este tema de Vale, la vale. salud digital, al menos un libro. Bueno, pero ¿hay alguno ya ahí que estás pensando? Ahí Estamos preparando alguno estás más, sí. preparado, ¿no? Bueno, eso está bien. ¿Y de este puedes hablarnos de este libro? Sí, nada, mira, soy coautor junto con Jaime del Barrio. Jaime del Barrio es el presidente de la Asociación de Salud Digital, estoy en la junta directiva, y los dos pues hemos cogido la tarea en su momento de escribir un libro que se titula La salud digital y las nuevas formas de atención médica, y que fue publicado el pasado mes de junio. Entonces, es además libro, es el primer número de una colección que se llama Health Tech, de la editorial Lead, donde van a ser 6 volúmenes en total dedicados a diferentes aspectos del mundo de la salud digital, y ya hay publicados 3 de ellos. La cuestión es que el nuestro pues queda un poquito primer volumen, un poco clave en cuanto a divulgar el concepto. Entonces, fundamentalmente es un libro divulgativo, muy orientado a tratar de trasladar este concepto de la salud digital al público en general. Y en este sentido, pues pusimos ahí Jaime y yo nuestro mejor esfuerzo en hacerlo hasta cierto punto pues educativo, comprensible, y trasladar pues lo que son los principales conceptos de la salud digital, y también un poco el estado del arte, fundamentalmente en España, porque el libro está centrado en España, de lo que es la salud digital y de cómo es el estado de la salud digital y de lo que nos espera en el futuro, esperamos, ¿no? Pues con el desarrollo de la salud digital y su despliegue pues por el sistema sanitario español. Vale, hemos hablado un poquito de la salud digital. Hasta aquí la gente a lo mejor puede pensar, vale, exactamente qué es eso de la salud digital y qué beneficios tiene para nuestra salud.
pues nada, tema clave, ¿no? O sea, Sí. capítulo 1 del libro. Capítulo 1. Porque claro, primero, ¿Qué es la salud digital, no? ¿qué es la salud digital? Exacto. A ver, pues mira, yo la salud digital lo equiparo a la transformación digital de la sanidad, ¿vale? Entonces, llevamos 2 décadas con esto de la transformación digital. No es que antes no hubiese transformación digital, que sí que la había, pero como concepto y como llevarlo a la práctica, sobre todo en el mundo de lo que tiene que ver pues, con las empresas y las administraciones públicas, llevamos pues como 2 décadas de andadura en la transformación digital de las empresas, de los procesos, de cómo las empresas y las administraciones públicas se relacionan con sus clientes, con los usuarios, con los ciudadanos. Entonces, lo que hemos visto en estas 2 últimas décadas es que la irrupción de las nuevas tecnologías ha cambiado el modo en el que empresas, administraciones públicas se relacionan con las personas. Las personas en cualquier rol, tanto en el rol de ciudadano como en el rol de empleado y en este caso de la sanidad, en el rol de paciente. ¿Qué pasa? Pues que vivimos una revolución tecnológica. Los que llevamos más tiempo sobre el planeta, como se suele decir, bueno, vivimos esa juventud en la que no había teléfonos móviles, no había ordenadores, no había internet, había pocas cosas, ¿eh? Estaba el teléfono ahí amarrado a una pared y no muchas más formas de comunicarse. Y luego pues hemos vivido, bueno, sobre todo yo creo a finales de los 90, pero sobre todo ya en la década del 2000, una revolución brutal, ¿no? O sea, ahora mismo pues ya llevamos en nuestro bolsillo todos un ordenador, en realidad es un ordenador, sí, un mini ordenador. Pero es el ordenador que en los años 90 ocupaba medio edificio, ¿no? O sea, no es una forma de hablar, ¿eh? La potencia de cálculo que es esta máquina, pero no solamente es un ordenador, sino que es un ordenador totalmente conectado a Internet y nos ha convertido, aunque no nos demos cuenta, pues de algún modo nos ha convertido en otro tipo de seres humanos, porque somos los seres humanos conectados. O sea, yo esto lo suelo contar en alguna ponencia. Cuando llegó la pandemia, surgió el bulo de que bueno, con la vacuna nos iban a introducir un Un microchip. 5G, ¿no? ¿No? ¿Cómo eran los Entonces, 5Gs estos? todo el O mundo, no sé cómo era. hay una serie de personas preocupadas, joder, del microchip, no sé qué, que nos va a implantar. Mentira. Si ya lo tienes implantado. Si, Claro, sí. yo suelo preguntar a se la llama sala, móvil. Exacto. ¿hay alguien que esté a más de 3 metros de su teléfono móvil? No, nadie está Bueno. más, ya nadie está nunca a más de 3 metros de su teléfono móvil. Entonces, ya tienes implantado el microchip, ¿no? Entonces, bueno, la clave de todo esto es que toda esta revolución tecnológica que hemos vivido y que la hemos vivido fundamentalmente en las últimas 2 décadas, quizá 25 años, pues nos ha llevado a que ya la forma de comunicarnos es diferente y la forma de relacionarnos también. Y esto impacta en las empresas y en las administraciones públicas. Y eso es la transformación digital. A grosso modo. Y entonces la transformación digital va cubriendo etapas y va cubriendo sectores, industrias. Algunas industrias abrazaron la transformación digital antes, por ejemplo, la banca, el turismo, las administraciones públicas han ido despacio, más despacio, pero lo van llegando. Y esto pues tenía que llegar a la sanidad. También tenía que llegar a la sanidad y está llegando. Y está llegando más retrasada que a otros sectores y que a otras industrias. También esto puede tener cierta lógica, en el sentido que la sanidad es un tema serio, ¿no? Es un tema hay que complicado, estudiarlo ¿no? bien. Claro, y aquí tienes pacientes y hay que estudiar bien y siempre no hay que hacer daño al paciente, ¿no? Entonces, bueno, tiene cierto sentido que se vaya quizá más despacio y con mayor cautela, pero también es verdad que va lento con respecto a la llegada de la tecnología, pues la sanidad va lenta y el grado de transformación digital de la sanidad, aunque sí es cierto que en los últimos 3 lustros pues probablemente se han hecho muchas cosas, pero está lejos de estar completa y hay muchísimo trabajo por hacer.
¿vale? Entonces, pues esto es fundamentalmente la sanidad digital, la transformación digital de la sanidad. Y los beneficios, bueno, pues los beneficios fundamentalmente hay muchos, pero fundamentalmente me voy a quedar con 3 ejes de beneficios, ¿de acuerdo? El primer eje de beneficios tiene que ver con la sostenibilidad del sistema. El sistema sanitario, pues, está bajo presión, ¿de acuerdo? Está bajo presión, ¿por qué? Pues porque la demanda de servicios sanitarios cada vez es mayor. Esto ocurre porque la generación de los baby boomers está llegando a la tercera edad y son mayoritarios, ¿no? Son baby boomers precisamente porque, bueno, pues fueron porque, digamos, son un rango de edad de la población donde hay mucha gente, básicamente. Y están llegando a la tercera edad. Y lo que sí que las estadísticas nos dicen, más allá de toda duda, es que la solicitud de servicios y el gasto sanitario pues tiene mucho que ver con la edad, muchísimo que ver con la edad. Tú sacas un poco la curva del gasto sanitario que generas y del requerimiento de servicios hacia la sanidad que tú haces, y claro, pues es un poco mayor cuando eres pequeñito, o cuando eres bebé, Sí, pues, que va creciendo te la tienes que llevar al necesidad, médico ¿no? con cierta frecuencia, ¿no? Uh-huh. Luego pasas un largo valle, ¿no? Bueno, las mujeres Sí. tienen ahí un poquito No me pongo más malo de nunca. necesidad cuando se quedan embarazadas, pero si no, tú pasas un largo valle. Cuando eres joven no vas al médico, nunca, lo más normal, ¿no? Salvo casos más excepcionales, pero luego ya cuando entres en los 60, en los 70, ojo, macho, aquí Ya aquello está se jodido. dispara, ya está jodido. Entonces empieza a haber, claro, oye, pues normalmente pues tienes dolencias, pues hay personas pues, que desgraciadamente pues, tienen enfermedades crónicas y esto pues, hace que pues, tanto la frecuentación como el gasto sanitario se dispare. Entonces, según van llegando los baby boomers a la tercera edad, pues esto es un efecto evidente, pues van requiriendo más servicios y eso hace que el total de servicios que se le requiere a la sanidad, el total de sanidad que necesitamos, pues es mayor y tenemos presión en el entorno sanitario por esto y va creciendo es una tendencia que va a ser creciente y probablemente va a ser creciente durante los próximos 15, 20 años. Entonces, hay carencias en el sistema sanitario, por ejemplo, hay carencia de profesionales. Esto yo creo que está bastante en las noticias en el día a día. Pero la sanidad digital puede venir a ayudar aquí. No va a ser la solución, ¿de acuerdo? Pero es una ayuda. Pero Todo va a ayuda. venir a ayudar porque puede eficientar el sistema y puede ayudar a dar más servicio sanitario con los mismos recursos. Y hay que huir un poco de ideas más manidas como que la sanidad digital va a reducir costes de la sanidad, porque probablemente nadie va a reducir costes en la sanidad, los costes de la sanidad van a ser crecientes durante mucho tiempo, pero sí, a lo mejor lo que sí que podemos dar es más servicio y más calidad de servicio con los mismos recursos. Y una mejor gestión también, entiendo. Efectivamente. Yo creo que lo que es esta aplicación inteligente de la tecnología a los procesos sanitarios, pues efectivamente ahí puede pues, tener un punto importante de mejora, ¿vale? Entonces, bueno, este es un punto de ayuda. Otro punto de ayuda es la experiencia del paciente. Entonces, claro, pues los pacientes, yo también, pues el paciente, ¿no? Pues los pacientes somos personas. Claro. Entonces, como personas que somos, reclamamos un grado de digitalización, nuestro acceso a la sanidad, pues similar al que recibimos en otros servicios y en otras industrias y en otras relaciones que tenemos, ya sea con las empresas o con la administración. Entonces, ya vivimos la vida digital, ¿de acuerdo? Y como vivimos la vida digital, no podemos entender que esta vida digital no se traslade también a la sanidad o a mi relación con la sanidad. Y estos son dos. Y luego ya la tercera es que realmente está demostrado que gracias a la salud digital hay un resultado de mejora de la salud de los pacientes. Sí hay evidencia clínica de que hay determinados procesos sanitarios, por ejemplo, los que tienen que ver con la monitorización de los pacientes crónicos, que añadiendo tecnología se consigue un mejor resultado de salud para los pacientes que sin ella. Entonces, bueno, pues esta es otra tercera ventaja, que no es ya solamente la sostenibilidad del sistema y que el paciente
subjetivamente experimente una mejor experiencia, sino que además ganamos en salud. Podemos ganar en salud gracias a la salud digital. Y este sería pues como el tercer campo de beneficio importante dentro de lo que nos puede aportar la salud digital. Antes también comentabas que estábamos con esta transformación, ¿no? Que llevamos un par de décadas y tal. Con el tema de la pandemia, ¿la salud digital ha aumentado o se ha parado? Bueno, pues mira, buena pregunta, la pandemia. A ver, la pandemia claro, nos llevó a la salud digital un poco por la fuerza, ¿no? Claro, ¿no? Sí, ahí porque Por la fuerza de los ahí hechos, ¿no? os obligó a, digamos, a avanzar muy rápido, A diría ver, yo. la pandemia ha sido un hecho desgraciado, ¿de Uh-huh, acuerdo? Ha sido un hecho desgraciado para la humanidad, pero en realidad para la salud digital le ha venido bien. uh-huh. ¿Vale? Entonces, no, y no tanto porque se desarrollase muchísima salud digital durante la pandemia, ¿no? Yo creo que el efecto más evidente durante la pandemia fue que las consultas presenciales pasaron a ser telefónicas. Y yo, que trabajo en Telefónica, no voy a ser yo el que diga nada malo contra el teléfono, ¿entiendes? Porque llevo muchos años Claro. viviendo muy bien No gracias al vamos a tirar teléfono. piedras al tejado, ¿no? No, ni muchísimo menos, al revés. Yo al teléfono le estoy muy agradecido que llevo muchos años viviendo gracias a él, ¿no? Pero en realidad el teléfono es un invento del siglo XIX, ¿de acuerdo? No es del siglo pasado, es un invento del siglo anterior al siglo pasado, ¿vale? Entonces, bueno, ¿era esto, era la salud digital que esperábamos? No, o sea, hay cosas mejores para transformar la relación o incluso para hacer esta relación médico-paciente remota. Yo no quiero considerar al teléfono salud digital exactamente, ¿no? Por más que le quiera al teléfono muchísimo, ¿no? Por la cantidad de años de vida de salud económica que me ha dado. Pero bueno, esto fue lo que pasó. Sí es verdad que sirvió la pandemia para que se pusieran en marcha una serie de iniciativas a prisa y corriendo relacionadas con la salud digital, algunas con más éxito, otras con menos, ¿no? Tenemos que acordar, desgraciadamente, lo del radar COVID, que no Sí, salió muy bien, eso ¿no? fue un desastre. Eso fue... Pero mira, yo lo que digo es que la salud digital vino muy, muy bien para el cambio de mentalidad de todos. O sea, yo Sí, creo que la gran ganancia que obtuvimos de la pandemia es que sí, que allí se donde podían hacer todavía las cosas de había, otra manera, ¿te refieres? claro, o sea, yo creo que en la sanidad había dudas, había resquemores, había falta de proactividad en muchos estamentos, en el sentido de que no se veía esto de la salud digital, no se veía esto de la telemedicina, y cuando lo de la tele fue obligatorio, todo el mundo lo vio, ¿de Claro, acuerdo? Yo recuerdo, por ejemplo, que antes de la pandemia, pues esto de hacer videoconsulta no sí, estaba era muy raro. regulado, Bueno, aquí las leyes siempre van un poquito por detrás, ¿no? Pero no estaba muy regulado, ¿no? Y sin embargo, mira, oye, durante la pandemia, pues la propia organización médica colegial, pues su comisión de deontología, pues tuvo que sacar razonablemente a prisa y corriendo un papel un poco, pues ordenando y modulando lo que tendría que ser la atención médica en remoto. Y eso ya está en el código deontológico médico. O sea, ya más recientemente, yo creo que ha sido al principio de este 2023, pues esto ya ha consolidado en el código deontológico. Y las administraciones públicas se han puesto mucho las pilas en este sentido. Y no es ajeno a esto, por ejemplo, que ahora exista una Secretaría General de Salud Digital en España. Y casi todas las comunidades autónomas, porque la sanidad es un tema muy autonómico, pues todas pues tienen su estrategia o tienen su área, o el director general de sistemas de información se ha reconvertido en el director general de salud digital, es más o menos el caso de Madrid, ¿no? Y la salud digital se ha puesto en la agenda, y no solamente se ha puesto en la agenda, sino que se están desarrollando de forma intensa iniciativas para la transformación digital de la sanidad. Entonces, en ese sentido, ahí la pandemia, hecho desgraciado, pues tuvo un efecto positivo que ahora estamos empezando a recoger los frutos.
Porque antes de la pandemia no existía el ministerio este que decías, o la parte... No, siempre, o sea, a ver, siempre hay un poquito de confusión entre la informática clásica, la informática sanitaria siempre ha habido, Sí. ¿no? Desde que los ordenadores empezaron a aplicar en los hospitales, pues siempre ha habido informática sanitaria. Siempre hay un poquito de confusión entre la informática sanitaria clásica y la transformación digital. Claro, la transformación digital no es la informática con esteroides. ¿De acuerdo? No es lo mismo, no es lo mismo. La transformación digital, bueno, me gusta un poquito el modelo de la transformación digital, que es como 4 estadios, ¿no? O sea, por un lado, la transformación digital tiene que ver con algo que podría ser más clásico y más propio de un departamento de informática, que es la transformación de los procesos. Efectivamente, pues los procesos tienen que transformarse y esa transformación es parte de la transformación digital y lleva con nosotros muchísimos años, pero la transformación digital tiene otras cosas, tiene otros estadios a los que llegar, como son pues la transformación digital de las relaciones con los consumidores, las relaciones con los empleados, las relaciones con los pacientes, las relaciones con los profesionales sanitarios. La experiencia de usuario es clave dentro de la transformación digital, pero también la llegada de lo que denominamos los servicios nativos digitales. Es decir, servicios que sea nativo digital no quiere decir que sea 100% digital, pero sí son servicios que incorporan desde su concepción lo digital y la relación digital como complementaria a la relación que puede ser presencial, por ejemplo. Y entonces se crean pues, una nueva serie de servicios. Por ejemplo, pues en Telefónica tenemos Movistar Salud, que es un servicio en el que pues los pacientes, pues a través de la videoconsulta, pues pueden encontrar a su médico, hablar con él, hacer una consulta. Entonces, pero esto ya no es informática, ¿no? Clásica, ¿no? Esto es crear nuevos servicios. En el extremo, y esto sí que es difícil de trasladar probablemente a la sanidad, por lo menos a la española, el cuarto estadio de la transformación digital es la transformación de los modelos de negocio. Bueno, Airbnb es el caso paradigmático de esta empresa que nace con un modelo de negocio donde vende habitaciones que no tiene y en realidad es una empresa tecnológica, ¿no? Sí. Pero bueno, esto quizás la salida es un poco más difícil de ver, es un poquito más ciencia ficción, pero sí es clave entender, puesto que te digo un poco que aunque la informática sanitaria siempre estuvo con nosotros, la transformación digital ha venido para transformar y para hacer más cosas que lo que es meramente los sistemas de información, un servicio de salud. Y el personal sanitario, con esta transformación digital, ¿se está adaptando? ¿Está preparado? ¿Se necesita formación? ¿Cómo va este Madre tema? mía, bueno, pues un tema apasionante también, nos puede dar para muchísimo tiempo, ¿no? Pues a ver, yo diría que están en ello. Están en ello. Y esto, como siempre, entendiendo pues, que la situación es bastante heterogénea en lo que es el sistema sanitario. Yo en general diría que bueno, las evaluaciones que tenemos de capacidades digitales de los profesionales sanitarios pues, nos arrojan cifras que todavía son pequeñas, pero también creo que, bueno, un poquito como decía Hans Rosling, ¿no? O sea, se puede estar a la vez mal y mejor, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa que va mejorando y va mejorando día a día y cada vez hay más conciencia entre los profesionales sanitarios, pues que unas capacidades que tengan que ver con lo digital es positivo. Cada vez los servicios de salud, sin duda, y los prestadores sanitarios, pues esto lo ponen más en valor y hacen programas y, por ejemplo, pues el Ministerio de Sanidad precisamente, pues recientemente sacaba un programa para formar en capacidades digitales a cientos de miles de profesionales sanitarios. O sea, es una cosa que está en la agenda y que ya se están haciendo cosas y aunque todavía no estamos seguros donde debemos estar, pues yo creo que cada vez los profesionales están más concienciados. Aquí también va a haber un tema que va a ayudar, aunque en sí mismo es un gran problema, y es el relevo generacional. Y es que entre los profesionales sanitarios, pues en este caso, yo creo que para nuestra desgracia, pues hay
un porcentaje no despreciable, pues que son mayores y que van a ir alcanzando pues la edad de jubilación en los próximos años, en los próximos lustros por lo menos. Pues este cambio generacional pues también va a hacer, oye, pues que aparezcan nuevas generaciones de médicos pues más nativos digitales, porque los que están en la universidad ahora ya lo son. Claro. A la contra, jubilación un poco más masiva de profesionales sanitarios nos va a devolver al problema de la presión sobre el sistema por la falta de recursos, ¿no? Pero bueno, todo tiene dos caras de la moneda. Y claro, pero esta transformación digital, como tú dices, también tiene, vamos a decir, una parte negativa, y es que estás exponiendo datos que, digamos, pueden ser factibles de ser atacados, ¿no? Hablo de la ciberseguridad. En la salud digital, ¿por qué es tan importante el tema de la ciberseguridad? Que además ya hemos tenido casos, creo, si no me equivoco, además lo estuvimos hablando aquí en el podcast con Lucía Elasri, que era del Hospital Clínic, que si no me equivoco es de Barcelona, además que era público, que lo estuve mirando, sí. Que sufrió un ataque informático. Claro, estamos hablando de un ataque que afecta a vidas, prácticamente. Sí, efectivamente. Bueno, por ver lo positivo, en esa página te diría que solo hemos tenido poco, muy conocido, ¿no? Y muy grave, ¿no? Quiero decir, porque sí. La verdad es que en Estados Unidos es increíble, o sea, hay uno por semana, uno por mes, por lo menos, ¿no? Quiero decir que... Joder, pues con lo que ganan ya podrían invertir un poco, ¿no? Si me apuras, ni tan mal, ¿no? Ajá. Bueno, pues efectivamente, los datos sanitarios de las personas son muy sensibles. Y esto no lo digo yo, que lo dice el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es la norma que lo rige y que habla sobre la privacidad de los datos de las personas, de los ciudadanos, en su relación con las empresas, en su relación con las administraciones públicas. Entonces, efectivamente, de todos los datos que vamos exponiendo por ahí por el mundo, pues en los sanitarios son muy sensibles porque, bueno, pues por varias razones, pero sobre todo porque dan información sobre las personas que tienen mucho que ver, pues si me apuras, pues con sus debilidades y con sus problemas, ¿no? Entonces, es una información pues que desgraciadamente pues para los que roban este tipo de datos pues es muy valiosa y está muy cotizada en esos mercados oscuros que existen por ahí, de donde se dedican a traficar con datos. Estos datos están muy cotizados. Con lo cual, la ciberseguridad es básica y fundamental para la salud digital. Es crítica. Es crítica para todo, porque todos sabemos, pues oye, para los datos del banco, pues yo quiero que haya efectivamente esto al final... esa seguridad. Para mis relaciones con Hacienda, pues efectivamente yo quiero que haya esa seguridad. No sé, cualquiera que se me ocurre, efectivamente quiero que, no sé, la lista de la compra, pues yo no quiero que sepa nadie mi lista de la compra, porque si la sabe alguien, pues claro, ya sabe mis hábitos de consumo, ¿no? Y no le importa a nadie lo que compro, lo que dejo de comprar. Pero en este caso de la sanidad es tremendamente importante, y entonces la ciberseguridad es fundamental y tal es así, pues que está en la ley, también está en la ley. El Reglamento General de Protección de Datos pone exigencias muy importantes para pues los prestadores sanitarios, los servicios de salud, las aseguradoras, pues todo el que maneje datos que tengan que ver con los pacientes y que tenga que ver con la salud de los pacientes, pues está obligada por la ley a las máximas medidas a la hora de garantizar la privacidad y la seguridad de esos datos. ¿Qué pasa? Pues que la ciberseguridad es como una rueda de estas de esto de los ratoncitos que están ahí en la rueda y que no tiene fin, ¿no? Porque siempre sale algo nuevo. Siempre sale. O sea, yo, por ejemplo, ahí en Telefónica, pues estoy apuntado al boletín de ciberseguridad, ¿no? Un boletín que recibimos todos los días, y todos los días viene ahí la lista siempre hay algo nuevo. de nuevos ataques, de nuevos virus, de nuevas amenazas, de exploits que han hecho productos, la lista de productos comerciales, software que se han actualizado para arreglar cosas. Entonces es tremendo. Nadie está a salvo. El problema con el tema de la ciberseguridad es que nadie está a salvo. Nadie puede decir 100% seguro, pongo el fuego aquí, no entrar
no va a entrar nadie, ¿entiendes? Sino que es un trabajo continuo por parte de los especialistas en el ramo y entonces, pero claro, la verdad es que nadie puede decir que está libre de que esto vaya a pasar. Dicho lo cual, no pasa mucho y yo creo que el caso, por ejemplo, que has mencionado del Hospital Clínic, que fue tristemente famoso, pero también ha sido muy excepcional y lo conocemos por muy excepcional, y entonces eso es bueno, que sea antes la excepción que la regla. Y ahí, bueno, pues todo el que trabaja y todo el que diseña soluciones de salud digital, pues todos sabemos que la seguridad es algo que tiene que estar en el producto desde el momento del diseño y que es un elemento clave e imprescindible a la hora de realizar este tipo de desarrollos, este tipo de productos y servicios. Además, hay una cosa que has dicho que tiene mucho sentido, de lo de que la seguridad tiene que estar en todo, porque desde que hemos entrado en esta era de la tecnología, era como que la seguridad no la teníamos en cuenta, pero tú, por ejemplo, cuando vas al banco, pues tienes a un segurata, o sea, alguien de seguridad, o yo qué sé, la parte de médica, pues eso pues estaba bien cuidado, estaba todo cerrado con llave, había responsables, es decir, era de otra forma, pero claro, ahora como está tan abierto, y como tú bien has dicho, ¿no? De que salen todos los días cosas nuevas, que te pueden atacar desde Corea del Norte, eso lo estuvimos hablando con Juan Carlos Constantemente, Galindo. ¿no? Claro, o sea, es que es eso, pero por eso digo que es importante, ya no solo a nivel de salud digital, porque bueno, salud digital también digamos que hay un poco más por el tema de los datos sensibles, pero claro, hay que tener siempre esa seguridad en general, de decir, oye, pues voy a hacer un producto, voy a lanzar algo al mercado, pues joder, siempre va a tener esos datos sensibles, pero claro, en este caso es que son más. Estamos hablando de gente con cáncer, estamos hablando de pues enfermedades graves. Te voy a hacer aquí una puntualización. Dime. También hay que huir un poco del tema este de la seguridad y la privacidad, que son dos caras de la misma moneda, de la idea de que este es un tema de informáticos. ¿De acuerdo? Y yo creo que Sí, tú y yo también es de somos usuarios informáticos. también. Yo creo que tú y yo Claro. somos informáticos, ¿no? Sí. Y claro, enseguida entramos al trapo de esto, ¿no? Pero no, la ciberseguridad no solamente es un tema de informáticos, ni es un tema solo de un supercentro de operaciones de seguridad Sí, esto donde es ingeniería expertos en el social. tema están constantemente supervisando las redes para ver que no se cuela nadie y tal. Eso es como la parte más peliculera, un poquito de Sí, la ecuación. a los hackers ahí de Pero, la pero peli de Antena 3. el CISO de una empresa, el que se dedica a la seguridad, el Chief Information Security Officer, que es el que está muy preocupado porque no se le cuelen, ¿no? Es el que vive mal, en general Sí, vive es el mal. segurata de la Este, informática. este en realidad sabe que el talón de Aquiles está La gente. en la gente. Sí, En la gente. eso lo hablé yo con Juan Carlos Galindo, y es la ingeniería social. Es que siempre va a haber ese punto débil que vamos a ser nosotros, las personas. Entonces Es que siempre. se te van a colar y a ver, oye, los que trabajamos en empresas constantemente recibimos formación porque ¿sabes? Se te van a colar por los empleados. O sea, para bien o para mal es lo que hay. Entonces, la cultura, aquí hay una labor que tiene que ver un poco también muy relacionada con lo de la capacitación que hemos hablado antes, ¿no? La cultura y el trabajo de estar todos educados, pero también estar educando a los empleados y en este caso, por ejemplo, a los profesionales sanitarios es fundamental, porque si no cubres esa etapa, se te van a colar, ¿entiendes? Entonces eso es fundamental. No es solamente, es un tema de informáticos, pero desde luego no es solo un tema de informáticos, es un tema que nos atañe a todos. Y el Estado español ahora mismo está invirtiendo en salud digital, yo lo he estado leyendo de que ha invertido. ¿Está invirtiendo más desde que, bueno, no sé si desde este caso, porque has dicho que es muy excepcional, pero quizás desde el tema de la pandemia, digamos que se está teniendo más en cuenta, se está mentalizándose la gente de que es importante y por eso se invierte más? Pues mira, la respuesta es sí. Se está invirtiendo más y bueno, oye, pues la razón principal y más es que han llegado los fondos europeos, o sea, asociados a la pandemia y a los planes de recuperación, pues ha venido dinero desde la Unión Europea y bueno, pues esto
pues al país en general le está viniendo muy bien Ujú. y no poca parte de ese dinero se está empleando en digitalización, en transformación digital a múltiples niveles, las empresas, las administraciones públicas, y una parte importante, el apartado que se llaman los PERTE, pues han llegado a la parte de la sanidad. Entonces, a ver, no es que no tuviésemos nada, ni mucho menos. Quiero decir que cuando llegó la pandemia, eh, la salud digital, fundamentalmente desde las administraciones públicas, porque aquí en España la sanidad pues es 70-30, 70% sanidad es pública, 30% de la sanidad es privada, ¿no? De la parte más importante es pública. Todas las administraciones públicas llevaban mucho tiempo haciendo cosas en digitalización, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues algunos servicios más tradicionales, pero 100% enraizados en el core de la transformación digital, como pues la cita previa, estaban 100% desplegados, ¿no? Y otros pues estaban acabando, ya estaban culminando, ¿no? Por ejemplo, la historia clínica electrónica, que es vital y fundamental, pues prácticamente estaba implantada ya en toda España, en todos los servicios de salud. Igualmente la receta electrónica. Somos probablemente de los países de la Unión Europea más avanzados en receta electrónica. Y esto pues es gracias a que se daba ya un trabajo importante. Y ahora quizás se está culminando estas áreas de la historia clínica electrónica y la receta electrónica con interconectarlas con Europa, que hay grandes proyectos en Europa de interconectar las historias clínicas de los ciudadanos y las recetas electrónicas también, para que haya interoperabilidad entre los países. Pero se llevaba mucho hecho y ahora se está haciendo muchísimo más. Y se está haciendo muchísimo más porque, mira, gracias a este cambio de mentalidad que hemos comentado antes, que de algún modo trajo la pandemia, pues después del cambio de mentalidad, circunstancia afortunada, ha venido dinero a través de los fondos europeos. Entonces se está aplicando y ahora mismo hay mucha actividad, sobre todo en el sector público, porque en el sector privado la digitalización quizás había llegado antes, pero sobre todo en el sector público hay mucha actividad porque hay un plan importante y varias iniciativas de digitalización, pues que paulatinamente se están poniendo en marcha dentro de las comunidades autónomas. Entonces, sí, yo creo que ahora la actividad, no vamos a decir frenética, pero sí que es la mayor actividad que hemos visto desde siempre, ¿no? O sea, la mayor actividad que hasta el momento habíamos podido percibir en que efectivamente la sanidad se transforme de esta manera. Y además que lo has dicho ahora, el tema de la historia clínica electrónica, esto es algo que lleva ya mucho tiempo, es algo que la salud digital ha ido buscando. ¿Qué es exactamente? Sí, a Para ver, que la gente quizá no lo conozca exactamente. hace tiempo, quizá no demasiado, ¿no? Una década. Pero hace una década todavía podías ir a un hospital y que dependía del hospital, ¿eh? Pero a mí me ha pasado. Entonces, como me ha pasado, lo digo. Hace una década podías ir a un hospital, oye, que tu médico, pues todos los médicos toman notas de los pacientes. La historia clínica de los pacientes siempre ha existido, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, oye, llegabas al hospital, a un determinado especialista y tenía que tomar datos. Entonces, oye, tú le explicas tus síntomas y los apunta. Y le explicas la medicación que estás tomando y lo apunta. Y luego él apunta también, oye, pues lo que ve, por ejemplo, pues tiene que mirar a ver tu cuerpo, cómo está, bien, mal. Lo apuntan todo, los médicos lo apuntan todo porque es muy importante, pero claro, no se van a acordar. En la segunda visita no se van a acordar de lo que pasó en la primera visita. Así, la historia clínica siempre ha existido asociada a la medicina. Llevar la historia clínica a la parte electrónica, pues era evidentemente pues lo más importante, ¿no? Y cabe dentro de esto que hemos comentado antes, de lo que podríamos llamar la informática tradicional en los servicios de salud. Ha costado muchos años. O sea, yo creo que hasta la pandemia, quizá los 3 lustros anteriores fueron de intenso trabajo en convertir la historia clínica electrónica en una realidad, y convertir la historia clínica electrónica en una realidad que además llegase a todos los hospitales, llegase a todos los centros de salud, y que además, y esto es súper clave y súper importante, que un paciente pues que se desplazaba del centro de salud al hospital, o se desplazaba de su provincia a otra provincia, o de su comunidad autónoma a otra comunidad autónoma, su historia clínica electrónica viajara con él sin que él se la llevara.
y que si yo estoy aquí en Madrid y aquí mi médico en mi historia clínica pues ha apuntado más o menos todo y me voy a Santander de vacaciones y allí tengo un problema, yo tengo que ir ahí al hospital de Valdecilla a que me miren. Sí, no El tenga que hospital de enviarte Valdecilla, los yo documentos, le ¿no? doy mi tarjeta sanitaria y tenga acceso a mi historia Claro, clínica electrónica que y además eso, pueda seguir eso es apuntando en clave. la misma historia clínica electrónica. Eso es Claro, fundamental, claro. ¿no? Sí. Esto ha sido quizá, bueno, pues ya te digo, yo creo que en los últimos aproximadamente 15, 20 años es el gran logro, probablemente, vamos a pensar que ya razonablemente conseguido en su totalidad, de lo que ha sido la informatización de la sanidad. Como te digo ahora, la iniciativa más puntera en este ámbito más tradicional de la transformación digital de la sanidad es que ahora esto lo hagamos con Estocolmo, ¿no? O sea, yo me voy a Estocolmo y allí un médico en Estocolmo que me da un problema en Estocolmo y un médico que me recibe efectivamente tenga acceso a mi historia clínica electrónica, ¿no? Se hace la universal, podríamos decir. Por lo menos por ahora se está tratando de hacer europea. Mm. Piensa que ahora mismo la Ya es complicado, o sea, iniciativa es... vamos por pasos, ¿no? Primero Sí, vamos por nacional, pasos, luego vamos por pasos, sí. europea. Por ahora la iniciativa es que sea la Unión Europea, que ya con eso ya Ya, tenemos ya, ya, bastante. ya hay trabajo. Entonces ahí hay un concepto que es clave en la salud digital, que es la interoperabilidad. Es decir, que la información que reside en los sistemas sanitarios, pues unos sistemas sanitarios puedan intercambiarla con otros de forma segura, evidentemente, para que, pues para que efectivamente estas cosas pasen y uno que se desplaza pues se lleve su historia clínica electrónica consigo. Sigue habiendo mucho trabajo por hacer, porque, por ejemplo, entre la pública y la privada esto no está. O sea, Sí, es como muy independiente, ¿no? Es como... mucha gente tiene un seguro de salud privado y tú saltas de tu médico de cabecera en la sanidad pública a un especialista en la sanidad privada y tu historia clínica no va contigo. Entonces, todavía queda recorrido. O sea, eso digo, que ya, o sea, hay que empezar primero a eso, ¿no? Es decir, que si ya entre seguridad privada, o sea, entre sanidad privada y pública no hay esa comunicación, ¿no? O sea, eso es importante al final. Se está trabajando en ello, pero todavía queda camino por recorrer. Y bueno, y otra parte también importante del tema de la sanidad digital es la telemedicina. Que, bueno, no lo he dicho, lo tenía que haber dicho quizá al principio del podcast, y es que yo he trabajado haciendo aplicaciones sanitarias, que es una cosa que fue mi etapa de Indra, y una de ellas fue una aplicación, brevemente, de telemedicina. Era como una especie de aplicación donde, digamos, el paciente entraba en esa web o en esa aplicación y, digamos, iba como poniendo mediciones, ¿no? Pues tema, pues hoy me he pesado y peso tanto, o mi nivel de glucosa es X, y tenía como esa comunicación con el médico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esto de la telemedicina, que no sé si con la pandemia antes o después estaba puntero, no lo sé, pero es algo que veo que se busca, sobre todo, para reducir desplazamientos, digamos, hacia el hospital, consultas, digamos que no haya tanto, por ejemplo, a nivel de hospitales, ¿no? Que podamos reducir esas hospitalizaciones, que eso es un tema que también que vamos a hablar. Luego también entiendo que la telemedicina entraríamos también en el tema de la videoconsulta, lo que hemos estado comentando antes. Y también estuve viendo, que lo vi en tu perfil de LinkedIn, que me pareció súper interesante, que es lo de la hospitalización remota, que es una cosa que nunca había escuchado, la verdad. Y es como que, digamos que tú estás en tu casa y en lugar de irte a un hospital, que entiendo que por lo que he dicho antes, ¿no? Para pues no quitar camas, digamos a dejárselo a personas que lo necesiten más, digamos como que tu casa sea un hospital, ¿no? Entiendo que es eso y que tú al final, pues con una aplicación o con el móvil o etcétera, digamos que el médico te puede ir controlando, ¿no? ¿Esto es así o yo Sí, quizá sí, me sí, estoy sí. inventando Claro. mucho? No. La telemedicina, pues oye, Eso es. fantástico. Efectivamente, tú has trabajado, Sí, sí. y Es que efectivamente, yo creo se que me ha olvidado decirlo, pero es sí. con lo primero que empecé en Telefónica
2011 aproximadamente, ¿no? El tema de la telemedicina, en este caso el tema de la gestión remota de pacientes. Y efectivamente, oye, un punto fundamental que vamos a tratamos de desglosarlo un poquito, ¿no? O sea, bueno, hay un primer estadio que es, bueno, oye, pues lo que tú has dicho, ¿no? Oye, la videoconsulta como sustitutivo de la consulta presencial. Ya todas las consultas no tienen por qué ser presenciales. Algunas sí, por supuesto, y otras no. Entonces, oye, pues aquí la videoconsulta pues viene a ayudar y que a determinados procedimientos de consulta pues no evites el desplazamiento del paciente, lo cual es experiencia de paciente positiva, ¿vale? Entonces, pero esto, bueno, pues oye, en principio es una forma de interactuar, pero hay muchas otras formas de telemedicina que no son la videoconsulta. Por ejemplo, oye, ¿y si chateamos? ¿Por qué no voy a chatear con mi médico? Yo chateo con mi abogado, chateo con mi gestor financiero, lo tuviera, que tampoco lo tengo, pero bueno, si lo tuviera, seguro que chatearía con él, ¿no? Claro. Me escribiría correos electrónicos, claro. Intercambiaría ficheros, documentos. Entonces, todo esto, evidentemente, en salud digital es posible. O sea, es posible que la relación del paciente con el sistema sanitario en múltiples comunicaciones pues no tenga que ser presencial, y entonces que el paciente establezca comunicación digital con el sistema. Lo ha hecho históricamente en la cita previa, pero ¿por qué no va a hacerlo para recibir unas pruebas diagnósticas de unos análisis que se ha realizado? ¿O por qué no va a realizarlo para que, oye, pues el servicio de salud le proponga unos contenidos educativos sobre el autocuidado de su enfermedad y él en su domicilio pues pueda ver estos vídeos o estos contenidos para formarse y saber cómo tiene que cuidarse mejor? ¿O por qué no puede ser que el paciente no pueda utilizar esto para chatear con su médico? Todavía hay zonas del mundo de la salud donde esto da cierto vértigo, porque el acto clínico de la consulta era como muy importante. Sí, es ¿no? como muy tradicional, ¿no? O sea... Y como muy tradicional y como muy atómico, ¿no? Sí. O sea, entre que el paciente entra por la puerta y sale por la puerta, se producía la magia. Sí. La magia. Y es verdad, es muy mágico, porque jolín, hay que decir aquí, romper una lanza, porque los profesionales sanitarios en 10 minutos que normalmente tienen para la consulta, tienen que hacer un montón de cosas. O sea, no nos damos cuenta de la complejidad del problema. Entra por la puerta. Te cuenta cuatro cosas. Un ser humano, que es una máquina complejísima. Exacto. O sea, yo soy ingeniero. Entonces, yo sé que el cuerpo humano es una máquina complejísima. Ahí hay 5 o 6 billones de células, billones con B, funcionando un poco a su libre albedrío y además como muy rápido, y en realidad el médico es un estadístico. O sea, los médicos saben de las enfermedades por la estadística de los seres humanos, ¿no? Porque diagnosticar a uno en concreto es complicado. Pero el médico se enfrenta en 10 minutos a que el paciente le cuente los síntomas, a, no sé, auscultarle, ver un poquito si tiene algo ahí físico que se pueda ver. Tiene que conseguir un diagnóstico, tiene que prescribir un tratamiento, tiene que educar al paciente, hacerle entender lo que le pasa e incluso darle determinados consejos para que se cuide y se recupere de esa enfermedad, y además tiene que ser simpático. O sea, y además tiene que apuntarlo en la historia clínica electrónica. Exacto. O sea, es como yo no sé cuántas bolas tiene en el aire, ¿no? Como malabarista, ¿no? Entonces, oye, hay que romper aquí una lanza de que los profesionales sanitarios, yo la verdad es que creo que tienen muchísimo mérito en esta labor. Pero también, fíjate, el paciente, son 10 minutos. La consulta son 10 minutos. Desgraciadamente es que es lo que hay. Entonces, y el médico te cita para dentro de 2 meses. Dentro de 2 meses vas a tener otros 10 minutos. En el tiempo entre consultas... Claro, y que toda la gente que pasa, claro. Y lo mismo para todo el mundo. Sí. Pero el paciente, ya busquemos la experiencia del paciente, ¿no? Esos 10 minutos de comienzo y los 10 minutos de la siguiente cita, al paciente le pasan un montón de cosas. Y algunas, desgraciadamente, tienen que ver con su enfermedad. El paciente puede tener dudas, puede tener ansiedad, puede tener desconocimiento de a lo que se enfrenta. Imagínate que te acaban de diagnosticar una diabetes.
Madre mía, ¿qué es lo tuyo? ¿Cuál es mi vida a partir de ahora? El paciente, desengañémonos, como es un ser digital, va a empezar a brujulear por internet a ver qué encuentra. Uy, lo primero, cáncer. En- Sale. pero, claro, eso es fatal, porque Sí, buenísimo y fatal, porque ahí va a encontrar información buena, validada clínicamente, y otra mala, fake. muy mala. O ¿De sea, pero yo acuerdo? creo que te vas Entonces, a encontrar más mala que buena, ¿eh? pero luego el paciente tiene, yo qué sé, síntomas adversos, se toma la medicación y tiene algún efecto contrario. O sea, le pasan muchísimas cosas. Entonces, por esto, precisamente la telemedicina, esto sí que es el punto donde la telemedicina viene a ayudar, ¿no? Y es ser capaz de generar más relación con el servicio de salud de forma remota en el tiempo entre consultas. Y aquí, bueno, pues es tremendo, ¿no? O sea, lo que se puede hacer son cosas tremendas. O sea, desde el lado más educativo, que digo, no hay que llegar a las terapias digitales, ¿no? Es decir, si pudiésemos prescribir contenidos educativos validados y específicamente preparados para los pacientes en consulta, ya ganas un montón, ¿vale? A ejemplos como el que tú has citado de la gestión remota de pacientes, donde, bueno, pues lo que se le pide al paciente es que entre en un programa y el paciente pues va o a través de una tecnología pues enviando biomedidas o va contestando unos cuestionarios y eso llega al servicio de salud y sirve para varias cosas. Pues en primer lugar, pues para que el servicio de salud, esta comunicación haga que el paciente esté más acompañado, tenga menos dudas, se empodere y adquiera conocimientos valiosos para el autocuidado de su enfermedad, y el servicio de salud le puede monitorizar también y puede adelantarse, por ejemplo, a un episodio de descompensación y tomar medidas, desencadenar un protocolo de actuación antes de que eso ocurra. Entonces aquí la telemedicina da muchísimo Importante, que sí. ganar, ¿no? Y luego ya llega, oye, pues la hospitalización domiciliaria que mencionabas también, muy interesante. Oye, pues la hospitalización domiciliaria siempre ha existido. Esto es un servicio pues que ante determinadas circunstancias ya no muy críticas, en vez de estar en el hospital, estás en tu domicilio, que eso siempre tiene un grado de confort adicional para el paciente. Y te Pero, visita periódicamente un médico, una enfermera. pero eso tiene que Pero ser para cosas muy, muy leves, ¿no? bueno, ¿Cómo? la medicina esto lo tiene muy estudiado. Los casos en los que sí se puede o no se puede aplicar la hospitalización domiciliaria están perfectamente protocolizados. Pero la tecnología puede venir a ayudar, porque es igual. En vez de, oye, va la enfermera todos los días a tu casa, va la enfermera cada 3 días a tu casa, oye, puedes combinar. Eso no quiere decir eliminar lo presencial, pero sí puedes combinar lo presencial y lo telemático y puedes recibir pues todas las ventajas que hemos citado anteriormente. A nivel de aplicaciones, ¿qué aplicaciones de salud, digamos, se utilizan actualmente? ¿O qué aplicaciones podemos utilizar? Madre mía, otro universo de complejidad, ¿no? Bueno, pues tú acércate a tu teléfono, da igual si tienes algo de Apple o tienes un Android, y como te vayas al marketplace correspondiente, ¿qué vas a encontrar? Pues muchísimas aplicaciones de salud, muchísimas, ¿no? O sea, una variedad tremenda de aplicaciones de salud, ¿no? La mayoría no se usan. O sea, la verdad es que lo que vivimos es una auténtica proliferación incontrolada de aplicaciones de salud, sin la inmensa mayoría de ellas sin una Sin evidencia explotar, ¿no? científica, O... sin una evidencia científica que diga que efectivamente pues, mejoran o no mejoran la salud, la vida de los pacientes, y muy poco uso. O sea, en realidad si tú discriminas y hay un conjunto muy inferior al 1% de aplicaciones que tienen algún uso real, ¿no? Entonces, pero bueno, esto es lógico, porque bueno, pues las empresas están ahí y las empresas pues, tratan de Sí, se le mejorar la vida ocurren de las ideas y personas, dicen, hey, es vamos su a hacer tal naturaleza, cosa. y desarrollan este tipo de aplicaciones. Y además luego pues viene también el mundo de los wearables, ¿no? que también están ahí y que también pues vienen con sus aplicaciones. Oye, y es complicado distinguir el polvo de la paja, ¿no? Yo creo que hay muchísima aplicación que es
absolutamente basura. Sí. Ahí en los A ver, hay marketplaces. algunos, yo que sé, hay alguno que dice, Y bueno, luego hay cosas buenas, sí. que es difícil distinguirlas. Y hay, a ver, hay empresas, ya en el mundo de los wearables, pues hay empresas potentes que efectivamente están desarrollando cosas con mucho valor. Apple pues, tiene Apple yo creo que el es el que wearable por más mira excelencia, que es eso, el Apple Watch, y el Apple Sí. Watch pues ya es una cosa que tiene una tecnología apasionante. O sea, el Apple Watch y sus algoritmos están detectando realmente y están adelantándose a patologías de sus usuarios y están detectando enfermedades con anticipación a los síntomas. O sea, realmente la tecnología es espectacular, pero bueno, te enfrentas ahí en el mundo de las apps a un mundo que está cuanto menos poco regulado, por decirlo Sí, suavemente, ¿no? te pone cualquiera ahí una aplicación de X y dices, bueno, ok, no me sirve de nada. Te lo descargas, te lo desinstalas y ya está. Aquí podemos hablar un poco y enlazar con las terapias digitales, ¿de acuerdo? Sí. Si es cierto que hay iniciativas que avanzan hacia que el desarrollo de determinadas aplicaciones se valide su efecto clínico, sean aplicaciones que se utilicen para curar y que además se puedan prescribir en consulta como un fármaco. Entonces, aquí en España vamos con algo de retraso, ¿vale? Hay al menos 3 países en la Unión Europea más adelantados. El primero fue Alemania. Alemania cogió la delantera y sacó legislación que permitía pues, que determinadas aplicaciones de salud fuesen certificadas, se midiese su efectividad y su evidencia clínica, fuesen recetadas en consulta y además fuesen pagadas por el sistema sanitario. Es decir, que el desarrollador de esa aplicación recibiese dinero de esa prescripción en consulta como si de un fármaco se tratase. Y entonces, bueno, pues ahí bien por los alemanes, que mira, no tienen la receta electrónica bien desarrollada como la tenemos en España, pero sin embargo ahí pues en esto fueron pioneros y les han seguido, por ejemplo, Bélgica, les ha seguido Francia, que ya también tiene su sistema, y aquí en España no, peor, aquí no hemos ido tan rápido. Sí es cierto, por ejemplo, que en 2 comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía, hay organismos públicos que están certificando aplicaciones para digamos, validar, homologar de algún modo que son positivas, generan un efecto positivo en los pacientes, pero no se ha llegado al modelo de reembolso que tienen estos otros países. Es decir, este mundo de las apps, que es un poco selva, sí tiene al menos una vertiente que tiene que ver con pues las empresas que están desarrollando estas apps con ya la visión de medicamento y que en algunos países pues ya existen los instrumentos legislativos que permiten que esto se ponga en marcha. Y aquí nos queda un poquito todavía. Aquí todavía no lo hemos conseguido. Y volviendo con los wearables que decías, que una cosa que iba a decir es que, bueno, hemos dicho que Apple es el que más avanzado está, que no recuerdo, pero creo que fue Apple, que Apple tiene en el Apple Watch, si no me equivoco, como algo que si te detecta que tienes baja frecuencia cardíaca, creo que como que manda un aviso o algo así, no sé, no estoy seguro Sí. 100%, pero me No te suena. equivocas. No solamente eso, claro, aquí vamos a tocar tangencialmente un punto que es tremendo, ¿no? Es el de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, tú tienes un dispositivo wearable, ¿no? Y ese dispositivo wearable empieza a medirte cosas, pero no te mide... las cosas que te miden son pues como muy biométricas, son muy de ingeniero de telecomunicaciones en realidad, porque tú pones Te ahí da una unos luz, input y ya está, esa ¿no? luz vuelve, esa luz tiene una frecuencia, vuelve con otra frecuencia. Hostia, macho, esto es como muy teleco, ¿no? O sea, Sí. es muy teleco. Pero estos biomarcadores, claro, al final luego el reloj no se queda ahí, ¿no? O sea, los recoge y empieza a deducir cosas.
Entonces, algunas de las cosas que deduce tienen que ver con el mundo médico, ¿no? Frecuencia cardíaca, bueno, pues ya la lucecita que fue, volvió, ya hay algoritmos que son capaces de convertirlo en la frecuencia cardíaca, ¿no? Y a partir de ahí, pues otras cuantas. Pero llegan más allá, ¿no? Porque realmente de capturar varios de estos biomarcadores y de aplicarles algoritmos de inteligencia artificial, pueden construir otras cosas. Por ejemplo, pueden construir lo que, no sé, un avance de lo que es una posible fibrilación auricular. Hostia, macho. Entonces, y estas cosas coge el Apple Watch y te las avisa, ¿no? Y te dice, mira, hay algo raro, ¿no? aquí lo detectamos un problema de salud, te recomendamos que vayas a un médico y tal, y en realidad es que están salvando vidas. Ostras, o sea, no es una forma eso es de un hablar. alucine, ¿eh? Eso es un Sí, sí, alucine. sí. Sí, sí. Además que creo que te lo vi a ti también, o no sé si fue que lo busqué, aparte pues, del Apple Watch, que yo creo que es lo más conocido, pero también hay otros wearables que son, vi yo como unos pantalones, que no sé qué exactamente te mide, no sé si es la presión para el tema de las piernas. Es decir, es que no solo está el tema de los relojes inteligentes, No, sino que claro, hay claro, otros tipos. hay muchísimo avance en esto, hay, bueno, mucho anillos, hay cintas, hay ropa, zapatos, plantillas, Sí. hay aparatos que tienen que ver pues con tu cama a la hora de medir parámetros durante el sueño y tal. No, hay muchísima investigación en este campo. Y yo diría también que eso lo estuve hablando y tengo pendiente hacer una entrevista con Guillermo Almeida, que es especialista en fútbol y Sí. bueno, informática y fútbol, digamos. Y hablamos de eso, de, por ejemplo, las camisetas, ¿no? Que tienen sensores, pues sabes tú que en el mundo del fútbol hay mucho lo que se llaman los infartos estos repentinos, ¿no? Sí, sí. Entonces, se está investigando mucho por ahí por el tema de intentar, digamos, detectarlo, porque al final, si tú retiras a un jugador que ya tiene unos, digamos, unos avisos, ¿no? Con esos sensores decir, oye, vamos a retirar a este jugador, que es que si no se nos muere aquí, Sí, básicamente. no, hay un mundo, hay un área de solape importante entre lo que es deporte y salud, evidentemente, ¿no? Y sí es cierto también que desde este otro sector, esta otra industria que es la del deporte, pues se ha desarrollado muchísima tecnología que luego es de aplicación directa en el mundo de la salud. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, mientras que en el mundo del fútbol, gente que tiene mucho dinero en general para gastarse, Claro, eh, eso es importante. pues están ahí midiendo rendimientos deportivos y movilidad y pulsación y tal, claro, pues al final miden cosas que tienen mucho que ver también con el mundo de la salud y con la salud de los deportistas. Y eso tiene todo el sentido del mundo, aplicarlo allí, en el mundo del deporte, y aplicarlo acá, en el mundo de la salud. Vamos a pasar con el tema de la inteligencia artificial, que es un tema que también creo que la salud digital está ayudando bastante. Yo en este año, que bueno, ya sabemos todos que ChatGPT que ha evolucionado mucho, también hemos hablado aquí de contaminación digital, lo que contamina todo esto. Y yo vi una noticia en su día, no sé si fue, no creo que fue aquí en España, seguramente sería en algún sitio europeo o seguramente Estados Unidos, que era que utilizaban la inteligencia artificial para detectar enfermedades. Es decir, era como que le entrenaban con muchas pruebas y podían detectar un cáncer como muy pequeño que estaba a punto de desarrollarse. Entonces, el tema de la inteligencia artificial va a ayudar o va a potenciar a la salud digital. Pues sí, ahora te lo cuento esto con detalle, que es apasionante, efectivamente. Madre mía, es un tema tremendo. O sea, si hay algo de moda en la salud digital es la inteligencia artificial. Prueba que está de moda en la salud Yo digital y creo en que está casi en todas todo. partes. ¿No? El 2023 es el año de la inteligencia artificial. Sí. A esto ha ayudado mucho la inteligencia artificial generativa, pero antes de la inteligencia artificial generativa estábamos a tope con la inteligencia artificial en salud. A ver, la inteligencia artificial, pues bueno, la inteligencia artificial es una cosa que lleva con nosotros toda la vida, ¿vale? Porque no es una rama de las ciencias de la computación que es cualquier cosa menos nueva, ¿vale? Yo suelo decirlo, tengo ejemplos más arcaicos, pero yo suelo recordar que en el 95 yo leí mi proyecto fin de carrera, que era un tema de hacer un sistema experto con inteligencia artificial.
Hice este proyecto que era un sistema experto de inteligencia artificial para gestionar redes ATM, que en aquel momento las redes ATM, las redes de comunicación, eran una súper novedad. Hace poco me enteré en Telefónica que las estamos desmontando ya, pero en aquel momento eran súper novedades. Sin embargo, la inteligencia artificial sigue aquí como loca, o sea, sigue cada vez más, ¿no? La inteligencia artificial en salud tiene muchísimo sentido, muchísimo sentido. El boom de la inteligencia artificial ha sido fundamentalmente lo que tiene que ver con el machine learning, y lo que tiene que ver con el machine learning ha explotado pues gracias a un cúmulo de factores. El primero de ello, los datos, ¿de acuerdo? Pues cada vez hay más datos, y en el caso de la salud, todos esos datos que hemos hablado de la historia clínica electrónica, esos son los datos, ¿de acuerdo? Ha habido también un factor que es la capacidad de cálculo, es decir, la tecnología ha alcanzado un nivel de procesamiento en el que la inteligencia artificial, en concreto el machine learning, es mucho más posible, mucho más asequible. Y por cierto, a esto no es ajeno el jugar a la videoconsola, porque precisamente la inteligencia artificial usa estas tarjetas que han... Sí, las tarjetas gráficas, ¿no? Las tarjetas gráficas que se han generado en ese mercado, ¿no? Fíjate qué curioso, sí. ¿No? O sea, la verdad es que esto de jugar a los videojuegos parecía que nuestros padres decían que solo estábamos ahí perdiendo eso no sirve de nada, eso no te va a dar de comer. Sin embargo, allí se desarrolló un mercado en el ámbito de las tarjetas gráficas que finalmente ha acabado teniendo muchísima aplicación en la inteligencia artificial y en el minado de criptomonedas. Sí, que eso me quiero traer a alguien de tema criptomonedas porque es un tema muy controvertido. Total, fíjate, ahí sí se gastan vatios, madre mía. En un podcast estuvimos comentando de lo que consume a nivel de contaminación, que incluso China llegó a perseguir a los de las criptomonedas. O sea, porque tenían que gastar, o sea, había tanta demanda de energía que tuvieron que gastar carbón para suplir, que es lo que suele pasar. Bueno, y ahora las Big Five, las 5 grandes tecnológicas, ya son 6. Pues ya ha llegado Nvidia aquí ya es una más. Ya es una más de las grandes tecnologías. Gracias a esto, precisamente. Claro. ¿No? Entonces llegó la inteligencia artificial a un grado de madurez y a un grado de empezar a aplicarse de una forma más masiva al mundo de los negocios, a cualquier cosa. Y llegó a la salud. Y entonces en la salud, claro, descubrimos enseguida que había un caso de uso brutal, y es aplicar machine learning al diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que tú tienes datos de los pacientes, pero tienes datos de muchos pacientes. Y además tienes muchos datos, porque por ejemplo tú empiezas a hacer radiografías y tienes en tu sistema de salud tienes los datos de muchísimas radiografías. Y entonces descubrimos, magia, que podíamos darle todos esos datos de una forma estructurada a un algoritmo y entrenar al algoritmo para que diagnosticase si en la radiografía del siguiente paciente se detectaba algo o no se detectaba algo. Exacto. ¿Vale? Y esto es un caso de hace una década o 15 años, ¿vale? Es decir, que no esto ya no es lo novedoso, esto ya es como lo probado. Pero, claro, efectivamente, pues se vio que la inteligencia artificial tenía una aplicación en salud tremenda gracias a esto, pero gracias a que los datos estaban todos estos años guardando datos en las historias clínicas electrónicas de los pacientes, daban un repositorio de datos muy grande que, bien empleado en entrenar algoritmos, podíamos generar algoritmos que ayudasen en tareas como el diagnóstico de los pacientes. Del siguiente paciente que entrase por la puerta nos podía ayudar a diagnosticarle una herramienta de inteligencia artificial. Y a esto, bueno, pues a esto se le ha dedicado ya muchísimo tiempo, se han hecho muchísimos estudios, esto es una realidad, ¿de acuerdo? Es una realidad que bien aplicada ayuda al sistema de salud. Y digo bien aplicada, porque, claro, tú fíjate, todos los algoritmos pues tienen una fiabilidad, lo que llaman la precisión y la sensibilidad. Hay que tener mucho cuidado, exacto. Pero hay que tener mucho cuidado con los falsos, lo que se llaman los falsos negativos, ¿no? Tú entras por la puerta, te haces la radiografía y te dice se la que dan tienes un algoritmo, algo. Y un algoritmo que tiene un 99,9% de probabilidades de acertar, dice, este no tiene nada. Y resulta que eres del 0,01% que sí tiene algo y te han mandado para casa. Eso es peor. Sí. Claro, eso es peor.
pero es que no hay que usarlo así. Claro. ¿De acuerdo? No hay que usarlo así, hay que usarlo de otra manera. Un algoritmo de estas características es mejor que captures los positivos, no los negativos, porque cuando captures los negativos efectivamente te vas a equivocar. Sin embargo, equivocarte capturando un positivo no es tan grave, ¿vale? Significa simplemente que al médico le vas a dar un poco más de trabajo. Entonces, con esto estábamos, del Machine Learning. Claro, el Machine Learning y la inteligencia artificial aplicada no solamente hay que aplicarlo al diagnóstico, se está aplicando en muchos otros campos, en el campo del desarrollo de fármacos, hay en salud poblacional para prever cómo van a evolucionar las pandemias. Hay muchos campos de aplicación, pero me centro en este del diagnóstico, que es como más clásico y más fácil de entender. Entonces, descubrimos que los algoritmos nos podían ayudar todavía más, ¿no? Y voy a poner este ejemplo, que además es un ejemplo español que me encanta, del Hospital de la Princesa, ¿no? Los del Hospital de la Princesa se dedicaron al electrocardiograma, ¿no? Y decían, bueno, pues mira, estamos buscando una fibrilación. La fibrilación, pues es una especie de síntoma previo a que pudieras tener un ictus. Si tienes una fibrilación, pues te vas a un ictus. Un ictus es de las peores cosas que te puede pasar, porque como te dé fuerte y además no encuentres una asistencia sanitaria rápida, pues tanto peligra tu vida como el resto de tu calidad de vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, oye, esta gente pues se puso sesudamente con, claro, ¿qué pasa? Pues que tenían electrocardiogramas, cientos de miles de electrocardiogramas de los últimos años. Buenas noticias, ¿no? Entonces, oye, ya pues, tenían datos para claro, tenían los datos, decían, mira, pues tengo estos 100.000 electrocardiogramas, que aquí se ve una fibrilación, y en estos 100.000 electrocardiogramas que no se ven. Entonces se los doy al algoritmo, entreno al algoritmo, y ya tengo un algoritmo que me detecta si la hay o no la hay, la fibrilación. El siguiente que me entre por la puerta, pues ya lo puedo pasear por aquí por el algoritmo. Pero tuvieron suerte, porque no solamente tenían pues esos 200.000, sino que tenían esos 200.000 de 2 años antes, cuando ninguno de los pacientes tenía fibrilación auricular. Y entonces entrenaron el algoritmo con los electrocardiogramas de cuando todos estaban sanos, pero con el diagnóstico de cuando la mitad de ellos ya estaban enfermos. Y entonces consiguieron un algoritmo que, a partir de los datos de 2 años antes, detectaba con una razonable precisión la enfermedad que se iba a desarrollar 2 años más tarde. Y esto significa que podían adelantar 2 años el diagnóstico. Eso en un diagnóstico es súper importante. Caso totalmente real, documentado y además hecho en España. Y esto a día de hoy, ¿no? O sea, esto a día de hoy. Esto no es ciencia ficción ni nada por el estilo. Esto es lo que ya se ha hecho, lo que ya hace la inteligencia artificial. Entrenando adecuadamente a los algoritmos de inteligencia artificial, lo que hemos encontrado, que los algoritmos ven cosas que nosotros no vemos. No vemos todavía, con el tiempo a lo mejor las veíamos, pero no las vemos. Hay otro ejemplo que también es muy clásico, ¿no? Que te voy a contar, que es el fondo de ojo. Entonces te haces una retinografía, ¿no? Que es la foto del fondo de ojo, que es lo típico. Pues lo típico es que en la retinografía busques una retinopatía, es decir, una enfermedad, ¿no? Pero entonces, bueno, unos ingenieros locos que andaban por ahí se pusieron y dijeron, venga, oye, pues en vez de entrenar el algoritmo para que busque la enfermedad, como todas estas retinografías sabemos que si son de hombres o son de mujeres, ¿no? Vamos a poner al algoritmo a buscar si el que se ha hecho la retinografía es hombre o es mujer. Y tuvieron éxito. Fíjate qué cosa más poco útil parece, ¿no? El tema este, ¿no? Pero tuvieron éxito. Generaron un algoritmo que en función del fondo de ojo te dice si el ojo pertenece a un hombre o pertenece a una mujer. Bueno, pues aquí lo sorprendente de eso, aparte de que seguramente era un grupo de ingenieros bastante enredas, es que un oftalmólogo no puede hacerlo. O sea, a ti te haces una retinografía, se la das al oftalmólogo y el oftalmólogo no sabe si eres un hombre o eres una mujer. Sin embargo, el algoritmo consiguieron entrenarlo. El algoritmo consiguieron entrenarlo para que sí fuera capaz. ¿Qué ve el algoritmo? Eso es otra cuestión, porque los algoritmos de inteligencia artificial y en particular los de Deep Learning se explican muy mal. O sea, explican muy mal qué es lo que ven en las cosas. Pero sí se puede comprobar que lo hacen bien. Tenemos muchísimos datos, pues es fácil comprobar que efectivamente sobre los datos de prueba pues lo hacen bien. Entonces, el gran impacto un poco de la inteligencia artificial es que
su aplicación en la investigación no tiene ya solamente que ver con auxiliar al diagnóstico, y esto tendría que ver con el mundo de la eficiencia que hemos comentado antes, ¿no? Hacer un sistema sanitario más sostenible. Tiene que ver también con que en investigación nos puede llegar a desarrollar algoritmos que aportan medios de diagnóstico de enfermedades que ahora mismo no tenemos. Esto, bueno, abre un campo. Eso brutal. Esto abre un campo. Porque al final la salud lo que busca es que cuanto antes detectes algo o tengas más información, antes se puede atacar. Efectivamente. Esta es la clave de dos. Entonces, bueno, yo muchas veces lo digo, ¿no? O sea, da impresión de que a veces dicen, joder, macho, hay que ver aquí el algoritmo, entonces va a empezar a diagnosticar las radiografías y el radiólogo va a perder su trabajo, ¿no? Entonces parece como que... Eso lo hemos escuchado en todo. O sea, los programadores también nos lo dicen. Que claro, nos van entonces, a quitar. Sin embargo, abre tanto campo en estos temas de la investigación, por ejemplo, que es todo lo contrario. O sea, no va a haber médicos y no va a haber científicos de datos suficientes como para investigar todo lo que se podría investigar ahora mismo. Claro, eso es y con esto vivíamos súper bien, y además lo contábamos por ahí en los foros y hacíamos bolos y tal, y llegó la IA generativa, ¿no? Para liarlo todo, ¿no? Y claro, una cosa que también con el tema de la inteligencia artificial, que yo lo estuve hablando precisamente en el último episodio con Pablo Aparicio, que es arqueólogo, que también estuvimos hablando de inteligencia artificial, y es que, por ejemplo, ellos tienen muchas fuentes de datos. Estamos hablando de texto, imágenes, tienen que sí, audios, etcétera. Claro, al final, en la inteligencia artificial también tiene que ser capaz de poder combinar esas fuentes, que por ejemplo en la salud digital entiendo que también hay, es decir, estamos hablando de diagnósticos, pruebas con diferentes formatos. Totalmente. Tocas ahí un tema que hemos tocado tangencialmente, que es el de la interoperabilidad. Claro, tú hablamos antes de las historias electrónicas, y las historias electrónicas no solamente lo que ha apuntado el médico, sino que ahí está tu analítica, ahí está tu tensión arterial, ahí están tus radiografías, ahí está un TAC que te han hecho, el electrocardiograma, muchas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, la historia clínica electrónica, bien entendida, pues tiene múltiples tipos de datos, ¿no? Y entonces, ahora, para el valor de la inteligencia artificial, o sea, cuando vas a poder conseguir entrenar los algoritmos, es cuando tienes muchos datos, ¿vale? Entonces, lo que sí que hace falta es que estas historias clínicas electrónicas consoliden. Y esto sí, la verdad es que, mira, por ejemplo, ahora pues algunas de las iniciativas que se están poniendo en marcha en la administración pública relacionadas con salud digital tienen que ver con lo que se llama el Data Lake sanitario. El Data Lake sanitario, que ahora hay varias comunidades autónomas que ya lo tienen, otras lo están desarrollando, y está previsto que haya un Data Lake sanitario a nivel nacional. Pues serán estos grandes repositorios de datos donde los datos estarán todos mezclados, pero bien. O sea, mezclados pero bien. Gracias a la interoperabilidad y a la codificación, que es un campo importante en medicina, la codificación. Hay varios estándares de codificación. Pues los datos estarán adecuadamente guardados y serán un poquito la fuente de esto de la inteligencia artificial. Yo lo que suelo decir es que también es solo un poquito el principio, ¿no? O sea, esto que hemos comentado de los electrocardiogramas y conseguir detectar la enfermedad con 2 años de anticipación, ¿no? Que ya es un hito tremendo. Pero también es solo rascar la superficie, porque tú tienes todos estos datos de las historias clínicas electrónicas, pero luego están los datos de tu cuerpo. Cuando digo los datos de tu cuerpo, me estoy refiriendo a tus genes. La genética, ¿no? Ahí tienes tus genes, tus 20.000 y como genes, ¿no? Que eso te iba a preguntar, sí. Que claro. Que dan otro patrón, ¿no? Y esos son más datos. Sí. Y esto es un poquito el origen de lo que se llama la medicina personalizada, ¿no? Es decir, oye, pues yo tengo una enfermedad, es mi historia clínica, pero si me aplican un fármaco, ¿me va a sentar bien o mal? Pues ir a la genética tiene muchísimo sentido para sí, porque es lo típico de, no, pero es que mi padre pues tenía tal enfermedad y eso yo lo he heredado y eso puede afectar, porque sí, hay que tenerlo en cuenta. O sea, por ejemplo, entre el mundo de la farmacología y el mundo de la genética hay
nexo tremendo. O sea, ahí efectivamente hay fármacos que en función de tu genética pueden no hacerte ningún efecto o ser más perjudiciales que beneficiosos. Sí. Entonces todo esto tiene que ver igual con las bases de datos y tiene que ver con esto de los data lakes sanitarios. Pero todavía llego más allá, porque luego está toda la información que ya hemos mencionado antes que sale o de tu dispositivo móvil o de tus wearables. Entonces, al final hay una eso cantidad aporta de otro montón de input información. total, Eso aporta otro montón de información, ¿no? Entonces, fíjate si las combinas, ¿no? O sea, si las combinas Si te todo salen... coges todo y lo metes en una inteligencia artificial, ¡buah! Será Claro, brutal, porque hablamos mucho de un concepto que es importante, que es y además yo creo que es un poco el que más desarrollo va a tener en los próximos años, que es lo que llamamos la historia clínica inteligente. La historia clínica inteligente es la historia clínica que va recogiendo tus datos, pero los datos no solamente están almacenados para tu próxima visita, sino que alimentan algoritmos de inteligencia artificial que descubren cosas sobre ti. Y esas cosas que descubren sobre ti, por ejemplo, tienes un 45% de probabilidad de tener una diabetes, Dios no lo quiera, en los próximos 3 años. Coño, eso le interesa al médico, ¿me entiendes? Claro. Entonces, en la siguiente visita, al médico, en la historia clínica, ¡pop, pop! Le sale tu ficha con todos tus datos, le sale una alarmita, ¡pop, pop, pop! Algo, hay una lucecita ahí en pantalla, ¿no? Y la pulsa y dice, mira, oye, aquí hay un algoritmo que ha analizado los datos de este señor y ese señor tiene un riesgo de esto. Entonces, es el momento de empezar a poner medidas, porque ahora a veces, a poco que no consumas azúcar, no se desarrolla, ¿vale? Claro. Entonces, eso es un poquito el concepto de la historia clínica inteligente, pero la historia clínica inteligente puede ir mucho más allá si además la estás alimentando de datos en tiempo real, que van saliendo de tu cuerpo. Claro. Tu cuerpo que eso como es plataforma de datos. ¿no? Que se vaya entrenando constantemente, ¿no? ¿Te refieres? Sí, no solamente entrenando, sino que sepa que tu historial clínico, con lo que sea, más la información de tus genes, más determinadas señales que van llegando desde tu cuerpo, al final esa conjunción de cosas, un algoritmo deduce que te va a pasar algo en el futuro. Y entonces, por la prevención es fundamental. En medicina la prevención es la clave. Si somos capaces de prever que alguien se va a poner malo, como poco lo mandas al hospital para que esté ya preparado el tema, ¿entiendes? Claro, sí, entonces, bueno, la combinación, yo veo esto como 3 grandes fuentes de datos, ¿no? La información que tiene que ver con la historia clínica electrónica, la información que tiene que ver con la genética y la información que tiene que ver con los wearables y con la tecnología que tenemos entre manos, genera unas posibilidades para el mundo de la salud digital tremendas y genera, bueno, muchísimo valor y genera muchísimo trabajo para lo que esperamos dedicarnos a esto muchos años más. Pues un tema que, como verás, gusta, ¿no? Pero que hay muchísimo por hacer. Y luego otras tecnologías que también estoy viendo que se están explorando en la salud digital, que es el tema de la realidad virtual. ¿Cómo se está explorando esas opciones? No, sí, muchísimo. O sea, bueno, la verdad es que la realidad virtual es otra cosa que tiene muchísimo sentido dentro de medicina. A ver, yo esto ha empezado sobre todo la parte de realidad virtual por el mundo de la formación, ¿no? Que claro, tiene todo el sentido del mundo. El cuerpo es muy complejo, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Y es complicado de reemplazar. Claro, y una de las cosas, pues que los médicos, pues fíjate, en su formación, pues tienen que ver muchísimos. Sí. Bueno, el cuerpo humano es su objeto de estudio, ¿no? Entonces conocerlo es importantísimo. Tanto es así, pues ya sabes que todas las universidades de medicina pues tienen abajo en el sótano un laguito con cuerpos de personas que están dedicadas al estudio y a la ciencia, ¿no? No es ninguna tontería. Tiene todo. Sí, a ver, normal, esto, ¿no? cuando dicen eso de quiero donar mi cuerpo a la ciencia, es para esto, básicamente, entre otras cosas. Es lógico y además que es muy necesario porque los médicos tienen que formarse. Claro. Entonces, pero claro, no sé, el estudio de la anatomía patológica con realidad virtual, pues gana muchísimo, porque si tú no solamente tienes cuerpos reales, sino que también tienes cuerpos virtuales, pero además esos cuerpos virtuales los ves en 3D y además de verlos en 3D los puedes girar y además de girarlos los puedes agrandar y además de agrandarlos puedes entrar por capas dentro del propio cuerpo. Ganas muchísimo. Mira, el otro día veía unas gafas de realidad virtual que me
una empresa venía Telefónica a enseñarnos cómo, oye, pues recogen un tag y tú entras con realidad virtual dentro de lo que ha captado el tag, que no deja de ser un modelo en 3D, y entonces pues tú vas desplazando planos y vas viendo dentro del tag, vas viendo pues una zona del cerebro, otra zona del cerebro, me retiro 3 centímetros, lo giro, lo amplío. Entonces, la realidad virtual en este campo pues tiene muchísimo, sobre todo. Sí, porque además hay tipo radiografías y esto, ¿no? Digamos más así rollo 3D, ¿no? Que lo puedas ver de diferentes formas. Sí, y todo lo que tiene que ver pues los tags, las resonancias, todos esos 3D. Entonces, fíjate, pues da campo en la formación, da campo en el diagnóstico, da campo, por ejemplo, en la cirugía. O sea, yo creo que algunas de las soluciones, por ejemplo, que comercializamos en Telefónica tienen mucho que ver con el quirófano, en el sentido de auxiliar a los profesionales sanitarios en el momento de una operación quirúrgica a visualizar y a entender pues lo que se están encontrando, lo que se van a encontrar dentro de un cuerpo humano cuando realizan una intervención. Entonces, la realidad virtual, sin necesidad de llegar al metaverso, una cosa tendrá su recorrido, yo digo que tendrá su recorrido, pero quizá todavía no lo tenga, pero el tema de la realidad virtual, sin duda, ya hoy en día tiene un campo de aplicación. Pero ¿y en hospitales se utiliza como tal actualmente? Se está empezando a utilizar. Es como todo. Como todo en todas las tecnologías van entrando, pero les va costando poco entrar, a poco, ¿no? Y yo creo que cada vez sí, o sea, cada vez más. Pues por ejemplo, cirugía maxilofacial, le puede sacar muchísimo partido al tema de realidad virtual. Hay áreas donde tiene mucho sentido y ya se está empezando a aplicar, pero bueno, también poco a poco. La verdad es que esto genera cierta ansiedad a los que nos dedicamos a este mundo, ¿no? Y es que tenemos tantas tecnologías para aplicar. Sí, es que ya cada vez hay más, ¿eh? Sí. Y en realidad su introducción en el ámbito sanitario, iba a decir va tan despacio, va más despacio de lo que probablemente nuestra impaciencia. Sí, que dice, hostia, mira, ha salido esto nos nuevo, dice, vamos ¿no? a usarlo ya. Y podríamos estar ya utilizando la realidad virtual y el inmerso y la inteligencia artificial y claro, también el mundo sanitario pues va un poco también El a su sanitario ritmo. es eso, que es que va 3 veces más despacio por eso, porque hay que ir con No, cuidado. y todos en general, ¿no? O sea, yo también cuando doy clases de transformación digital, le digo, mira, lo que nos cuentan de la transformación digital es que la transformación digital es dolorosa. La transformación digital es dolorosa porque tú llegas a un sitio y hay que cambiarle a la gente la forma de trabajar y eso tiene costes. La digitalización, sí, eso. Tiene Eso costes de formación pasa, y no tiene solo costes de formación, tiene costes de incomodidad de la gente de adaptarse a lo cambio de nuevo. cultura, sí, es que Entonces, eso. nadie Eso lo he cuenta que la vivido yo. inteligencia, la transformación digital duele. Entonces, doliendo, pues claro, no puedes hacerlas todas a la vez. Pues si las haces todas a la vez, pues te empachas, ¿no? Quiero decir que no da para tanto. Claro. Y con el tema de metaverso, ¿también se va a tocar algo en su día, tú crees? Llegará. El metaverso tiene aquí un poco su problema de que. Yo creo que tiene que subsistir primero el metaverso, antes de meterse con nada. Yo creo ahí un poco culpa de nuestros amigos de Meta, ¿no? Se les fue un poco el tema de las manos, ¿no? Quiero decir, por el anuncio, ¿no? Esto le pasa a muchas tecnologías, que a veces llega el anuncio, esto va a ser la revolución. Te lo venden, vas a hacer conferencias que puedes hacer actualmente, pero con un monigote sin piernas. Sí, con gráficos de la DS. Y luego, pues, ¿qué pasa? Pues que llega un poquito la decepción. Y luego pasan unos años y aquello es una realidad, ¿eh? Luego pasan unos años. Es que es el momento. Es que es como lo de la inteligencia artificial que tú decías, ¿no? Que esto lleva muchos años, pero se ha pegado el boom ahora. Y ahora todo el mundo parece que se ha creado ahora la inteligencia artificial. Sí. Ya, con el metaverso yo creo que pasa un poco lo mismo. Es decir, no ha sido el momento. Creo que se han intentado adelantar demasiado y creo que no era el momento. A ver, esto es como todo. Yo cuando estaba en la universidad, años 90, ¿no? Tú eres más joven, pero yo cuando estaba en la universidad, los japoneses, bueno, yo vivía en una época en la universidad en que los japoneses parece que se iban a comer el mundo, luego no fue para tanto, pero estaban desarrollando una nueva generación de ordenadores con inteligencia artificial en el Japón, que debieron de invertir ahí hasta el último yen, y aquello iba a cambiar el mundo de lado a lado, ¿no? Esa inteligencia artificial nunca llegó a ningún sitio, ¿no? Y fíjate, han sido
yo qué sé, 20 años más tarde o 25 años más tarde, cuando se han dado las condiciones tecnológicas que realmente han podido hacer que la inteligencia artificial pues explotase, ¿no? Y como está explotando. Luego hay tecnologías que nacen a traición, ¿no? Y esto tenemos los ejemplos muy claros. Una es el de Google, que fue una tecnología que apareció a traición. Estos chiquitos de Google pues pusieron ahí un buscador y tardamos todos en darnos cuenta de lo increíblemente útil que era aquello, ¿no? Y el Sam Altman con lo de ChatGPT pues ha hecho un poco lo mismo, ¿no? O sea, de repente nos ha colocado ahí un invento entre las manos que es brutal, o sea, es brutal, con todos sus pros y sus contras, y es una cosa que está transformando el mundo, para bien o para mal, ¿no? Sin embargo, sí, yo creo que el metaverso llegará, pero yo creo que el metaverso a lo mejor pues lo que pasa es que le quedan unos años para llegar. A lo mejor te llega otra empresa y te lo cambia la forma de, digamos, de vendértelo y triunfa. Es que son muchas cosas. Y con el tema de la impresión 3D, también son cosas que se utilizan en la salud digital. Pues yo esto lo he visto mucho como para hacer prótesis. Claro, yo creo que la verdad es que todas las tecnologías de una forma o de otra tienen su aplicación. Por ejemplo, tú lo estás diciendo, pues en el tema de prótesis puede ser un punto importante ya en biotecnología, pero claro, luego está el otro mundo maravilloso de la biotecnología, ¿no? El segundo libro de la colección está Heltec, donde está el mío. Es un libro 100% dedicado a la biotecnología, que además escrito por dos de las personas, mujeres que en España que más saben de biotecnología, con lo cual también lo recomiendo vivamente. Biotecnología, de la editorial Lead. Y la biotecnología, claro, es un campo de desarrollo tremendo, no solo para la medicina, pero en gran parte para la medicina. Yo diría que se junta con la impresión 3D, porque tiene que ver con imprimir tejidos, ¿no? O sea, es que ya se puede hacer cosas verdaderamente sorprendentes, ¿no? Se podrá imprimir, no sé... Con el tiempo se podrá imprimir piel y se podrá, o sea, pero bueno, hay unos campos ahí también de se puede hacer un corazón ahí artificial o algo así. A día de hoy no, pero en el futuro. En el futuro, digo el futuro, El futuro, quién sabe, pues en el futuro a lo mejor sí. Ahora lo que yo más veo es eso, ¿no? Que sale lo típico de salir una noticia. Incluso hay como empresas que se dedican a hacer prótesis, literalmente. De pues así lo típico para un brazo, además que te sale, ¿no? Que le ponen un poquito de ropa que haga lo típico. O para piernas. Claro, sí. Eso es interesante, pero luego tiene más aplicaciones aparte de eso, actualmente. Yo creo que ahora mismo pues se está investigando. Yo creo que se está investigando las posibles aplicaciones que tiene, y evidentemente pues esa es una, los temas que tienen que ver con la biotecnología es otra, pero hay un universo de aplicaciones por descubrir. Ya para acabar, la última preguntita. ¿Cómo ves tú, después de todo esto que hemos hablado, de todo lo que tú tienes que investigar y ves al día a día, cómo ves actualmente el futuro de la salud digital? Bueno, pues yo creo que de todo lo que llevamos hablado aquí, Fernando, en el último rato, sobre todo lo que se ve es que hay mucho por hacer, ¿no? Sí. O sea, yo esto lo voy a resumir prácticamente en esto. Yo creo que se ha hecho mucho, ¿vale? O sea, se ha hecho mucho en salud digital. Hemos avanzado. Sí. Se está avanzando bastante ahora, bueno, pues como te digo, gracias a los fondos europeos que están llegando, que se están aplicando, con todas las innovaciones tecnológicas que poco a poco van llegando al mundo de la salud, pues yo creo que se está haciendo mucho, cada vez también pues porque los profesionales sanitarios están más concienciados de que esto es algo que ya está pasando y que va a seguir y que solamente puede ir en aumento. Pero queda muchísimo porque llega la tecnología, 10 años más tarde triunfa la tecnología en el campo de la salud, una tecnología en el campo de la salud, y luego la legislación pues como que va un poquito más por detrás, ¿no? Pero hay muchísima tecnología por aplicar en el mundo de la salud, y la transformación digital pues irá a su curso, y la sanidad de dentro de 10 años pues nos la vamos a reconocer, sinceramente. O sea, vamos a ver cosas, algunas de ellas hemos hablado, otras es que ni siquiera nos las imaginamos, pero yo creo que dentro de 10 años pues lo que vamos a ver va a ser espectacular. Que el día de mañana sale ahora una tecnología nueva o algo que se desarrolle muchísimo y puede cambiar perfectamente lo que viene siendo la salud digital. O sea, o que se vayan creando nuevas aplicaciones, que se creen aplicaciones más útiles, ¿no? Como hemos dicho. Eso yo le auguro buen futuro.
personalmente. Además que hay mucha gente, yo donde trabajaba, que es en Indra, hay muchos proyectos para hospitales, para clínicas privadas, o sea, siempre hay trabajo, quiero decir, a nivel de salud. Sí, mira, voy a aprovechar para hacer un poquito de proselitismo aquí, ¿no? Porque en varias direcciones, ¿no? Una que tiene que ver con la Asociación de Salud Digital, que no es una asociación solo para médicos, ni muchísimo menos, para pruebas que admiten a gente como yo. Y bueno, pues sí, oye, el que esté interesado en este mundo y el que esté un poquito involucrado en este mundo, ya venga del mundo médico, del mundo científico, del mundo de la tecnología, pues en primer lugar les animo a entrar en la Asociación de Salud Digital, que es un sitio muy interesante donde yo creo que se aprende mucho y además se hacen cosas realmente interesantes. Luego también, como ingeniero de telecomunicaciones que soy, que también estoy en el colegio de ingenieros, en el grupo de trabajo de salud digital, pues hombre, yo animo a los tecnólogos en general y a los ingenieros de telecomunicaciones en particular, pues bueno, pues que se vengan a este mundo de la salud digital, porque yo sinceramente creo que veo mucho trabajo y luego muchas cosas muy interesantes que hacer. Y que yo creo que durante los próximos años vamos a tener, ¿no?, la ocasión de no solamente acometer proyectos apasionantes, sino también divertirnos muchísimo. Entonces, eso, pues cuantos más mejor, cuanto más talento mejor. Eso sí, cuanto más gente mejor, básicamente. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Julio, por pasarte aquí a ¿No? nuestro podcast. Muchísimas gracias a ti, Fernando, por invitarme y por poder compartir estas ideas. Y también, antes de acabar, una cosa que me gusta hacer en este podcast es que nos recomiendes a alguien para que venga aquí al podcast. Puede ser, no tiene por qué ser un perfil técnico, puede ser alguien que, digamos, tenga relación con la tecnología, directo o indirectamente. ¿Quién se te Mira, ocurre? si te digo la verdad, lo que se me ocurre es que como hemos tocado el tema, pues las autoras del libro de biotecnología, Ana Polanco y Elisa, pues cualquiera de ellas, yo creo que te la podías traer aquí y tener un programa que va a ser también súper apasionante. Yo me he leído el libro lo recomiendo y yo creo que podías tener aquí un episodio muy interesante hablando de biotecnología, que es, bueno, otro campo que la verdad es que, bueno, quita el sueño, ¿no? Las cosas que están haciendo y las cosas que se pueden llegar a hacer con biotecnología. La biotecnología, para bien o para mal, es la que nos ha dado la vacuna del COVID y es lo que está curando cánceres que considerábamos totalmente incurables hace bien poco tiempo, y es lo que está desarrollando superalimentos que paliarán la escasez mundial, ¿no? Entonces, bueno, yo te animo a que te las traigas aquí. Pues es buen tema, ¿eh? No lo había pensado. Yo te animo a que te las traigas y ya verás lo interesante que es esto. Vale, pues yo me lo voy a apuntar. Y bueno, a todos los que nos habéis seguido hasta aquí, muchas gracias. Y sobre todo a ti, Julio, de verdad, muchas gracias No, por gracias a ti. dedicarme un poquito de tu tiempo, que sé que tienes que estar hasta arriba de cosas, que también haces ponencias y no paras. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.